¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Diez minutos de análisis, por supuesto, que se los quiero dedicar a la reacción que tuvo Xóchitl Gálvez durante una mesa de análisis que tienen en el programa de Azucena Uresti en radio, en donde estaban también Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano y la morenista Vianey, ¿no? En esta mesa, la morenista llamó a Gálvez prianista, y bueno, vea usted cómo se puso precisamente la ex alcaldesa de la Miguel Hidalgo. Ya Pero párale. esa es tu Ya acaba. historia, A ver, pues. soy No lo Xochitl puedes Gálvez. No, a negar. ver. Ya acabó la campaña. Ya párenle a ese discurso. Pero eres A ex ver, candidata soy del PRI, Xochitl. no Te pido de favor que me Claro digas que sí, Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez. Me puedes decir Xochitl, me puedes decir ingeniera, me puedes decir empresaria, pero ya ex candidata del PAN. Ni milito en el PAN, ni milito en el Pero PRI, ni fuiste su milito en el PRD, candidata, por eso. pues. Pero es tu manera de descalificar cuando tienes, ¿Pero por qué cuando es tú tienes, a ver, descalificación? cuando tú tienes a ¿Por qué Murat tendría que ahí ser? metido, cuando tú tienes a todos los expristas del Yo Estado no de lo tengo México. metido en ningún bueno, lado. a ver, pues es como si yo O te lo digo. O sea- sea, entonces Morena se llevó a toda la basura que pudiera haberse recogido de ese prismo de verdad Pues sí. exacerbante y a mí me tratas de descalificar con eso. Pero no es Esa es la ninguna manera. Sí, me descalificación. tratas. No Es me que lo eres dices, excandidata no me del lo PRI. dices, no me lo dices como halago, me lo dices para descalificarme. Entonces te No. pido, sí, ¿Pero claro que. por qué ¿Por qué no me dices descalifico? Xochitl? Bueno, Vamos al corte y regreso contigo. Bueno, pues ahí tiene usted precisamente la furia, el enojo, ¿no? De parte de Xóchitl Gálvez. Dicen, me lo dicen para desacreditarme. Estoy de acuerdo que señalarte como candidato, como candidata del PRIAN es un descrédito por naturaleza, así de sencillo. Pero ella se sintió orgullosa de esos partidos. Ella lo dijo en campaña, que estaba orgullosa de competir por el PRI, que estaba orgullosa de competir por el PAN, de representar los valores de ambos institutos políticos, que esto tarde que temprano le cobró factura en una contienda en donde cualquier analista serio, ¿no? Como José Antonio Crespo o de Mauleón o Aguilar Camín, quienes ensalzaron algo que nunca existió, le hubieran podido decir que el tener las siglas del PAN y el PRI eran como dos piedras enormes colocadas en el cuello, pues era más que obvio, ¿no? Era más que obvio las consecuencias precisamente de aceptar esa participación. Y ella aceptó esa participación porque así se lo mandató Claudio X González, porque compró la versión que les dio López Obrador de que le temían a Xochitl Gálvez. La molestia, la incomodidad por parte de Xochitl va más aparejada a los resultados que tuvieron, va más, es más producto, en definitiva, de esa oposición que hoy por hoy no logra entender, no logra comprender al México en el que vive, al México al que supuestamente quiere volver a gobernar, algo que muy difícilmente se va a dar. Si somos honestos, Xochitl Gálvez es un personaje ya desechable de la política mexicana. Es alguien como Felipe Calderón Hinojosa, como el propio Marco Cortés, como Lili Telles, quienes seguirán operando para responder a los intereses empresariales, pero que ya no tienen una representatividad hacia la sociedad y que tarde o temprano esos mismos intereses que ahora defienden con demasiada energía, pues los harán a un lado porque se darán cuenta que ya cumplieron su ciclo en todo este escenario político. Pero además, Xochitl fue una gran candidata para el PRI y el PAN, es decir, una candidata mentirosa, una candidata que fue capaz de ver a los ojos a la gente y decirles algo que no haría con el famoso tema de los programas sociales, en donde repitió no una, sino en cada oportunidad que tuvo, que los programas sociales no eran del presidente López Obrador, de que ella había apoyado los programas sociales, de que a ella la habían invitado alguna vez en Morena, de que ella efectivamente los iba a mantener, aun y cuando en todo su entorno fuera diferente, aun cuando en todo su entorno se dijera que era todo lo contrario. Y en ese sentido, como se los dije en alguna oportunidad, Macario Schettino hay que reconocérselo. Yo difiero de muchas cosas que plantea Macario Schettino en su visión económica del mundo, pero la realidad es que el tipo fue congruente y en plena campaña dijo, pues no se van a quedar todos, ¿no? El propio José Ángel Gurría, quien era el personaje que estructuraba
todo el gobierno de Xóchitl Gálvez, todo el aparato mismo, la ideología, los conceptos, las diferentes aristas que se iban a aplicar si hubiera ganado, pues él también reconoció en una entrevista con Atypical TV que el tema de los programas sociales se iba a revisión. Entonces, la candidata jamás tuvo el respaldo como tal de sus partidos políticos, porque en sus propios partidos políticos, pues nadie le hacía caso, nadie la respetaba como tal. Y de ahí tal vez la molestia, la inconformidad de Gálvez. Bueno, el propio Marco Cortés, el propio Jorge Romero ya reconocieron tiempo después que mintieron, ¿no? Que ellos no estaban a favor de los programas sociales y que incluso se equivocaron por hacerle el juego a Morena, dicen, con el tema de los programas sociales. Entonces, a mí me parece que estamos ante un escenario en donde Gálvez representa como nadie a esta oposición derrotada moralmente, a esta oposición extraviada, a esta oposición enojada, a esta oposición furiosa, tanto en la política como en los medios, como a nivel empresarial, quienes con tal de seguir mamando del presupuesto, que con tal de seguir con el hueso, que con tal de seguir, por supuesto, haciendo de la política un negocio, porque eso es lo que han hecho personajes como Gálvez y otros, de la política un negocio, pues ellos simple y llanamente buscan cualquier tipo de salida, cualquier tipo de situación que les lave la cara, que les permita precisamente decir que ellos son distintos a lo que son dos partidos quienes están completamente desprestigiados. La propia Xóchitl Gálvez lo corroboró, y lo corroboró por la forma, por la manera en que Marco Cortés, ¿no? La, la trató cuando reconoció la victoria de Claudia Sheinbaum, cuando Xóchitl Gálvez hizo lo único decente que llevó a cabo en toda la campaña, en donde mintió, en donde infantilizó la política, en donde se ridiculizó, en donde exageró. Bueno, lo único decente que hizo Xóchitl Gálvez fue reconocer la victoria de Claudia Sheinbaum, y sin embargo, le echaron para atrás prácticamente, ¿no? La regañaron por eso. Entonces, a partir de ahí tú te das cuenta de quién es el PRIAN. Alejandro Moreno, la manera en como siempre Alejandro Moreno se ha comportado de una forma corrupta, de una forma agresiva, de una forma cínica, pues él era el personaje al que Xóchitl Gálvez consideró necesario en su campaña. Y recuerdan que al principio Max Cortázar había dado la indicación que casi no aparecieran por ahí Cortés y Alito porque les afectaba. Bueno, pues es algo con lo que tendrá que cargar toda la vida Xóchitl Gálvez, aunque se enoje, grite, ofende, díganme Xóchitl, ya no me digan ex candidata del PRIAN, siempre será la ex candidata del PRIAN, y no solamente eso, será la peor candidata que haya tenido el PRIAN en toda su historia, porque Ricardo Anaya, que de por sí también tiene sus cuentas, y José Antonio Meade, habían puesto ya la línea muy alta, esa es la verdad, habían superado a una Josefina Vázquez Mota y a un Roberto Madrazo, que en su momento cada uno de ellos demostró precisamente la precariedad en las posibilidades de triunfo, ¿no? Originadas por su propia formación, su propia personalidad y su propia historia. Bueno, llegaron a Naya y Mid, y sinceramente yo pensé que nadie los iba a superar hasta que apareció esta mujer que hoy por hoy busca, ¿no?, mantenerse en un lugar en la política, y la gran pregunta que se tienen que hacer ya aquellos que lo están manejando es: ¿qué aporta Xóchitl Gálvez en la actualidad? ¿Qué aporta Xóchitl Gálvez en la discusión? ¿Qué aporta Xóchitl Gálvez como liderazgo político, cuando hoy por hoy personas como esta escritora, la autora del Rey del Cash, que en un principio también la catalogó como un fenómeno, o Guadalupe Loaesa, o la propia Lourdes Mendoza, pues ahora le dan con todo y no la bajan de cobarde? ¿Por qué? Porque los dejó solos en el momento en el cual requerían precisamente su voz para ir en contra de lo que ellos absurdamente llaman un fraude electoral, ¿no? A mí me parece que el lugar de Xóchitl Gálvez es Atypical TV, ahí está muy bien, con ese nivel de debate, con ese nivel de estridencia, con ese nivel de capacidad, con ese nivel de conocimiento, pero lamentablemente la soberbia, la vanidad, mi pecado favorito, dice el abogado del diablo, bueno, dice el diablo en la película El abogado del diablo, es precisamente lo que ciega a estos personajes, quienes de verdad creen que han hecho historia positiva, y creen que son parte de una historia positiva de la nación, sin entender
la repulsión que llegan a causar entre la propia ciudadanía. El mejor ejemplo es Calderón o Fox, dos presidentes que siguen creyéndose con una influencia en el país cuando sus gobiernos tienen un 70-75% de rechazo. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Pulgar arriba si son ustedes tan amables, compartan el video y ya lo saben, nos vemos al ratito. Gracias.